Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchísimas gracias al Señor que nos concede la oportunidad de estar una vez más con ustedes a través de su programa Hombres de Verdad. Hace ya unas semanas que hemos estado hablando de las crisis en el matrimonio y cuáles son los factores que la producen. En el día de hoy queremos concentrarnos en una de las más comunes. Estadísticamente está entre las primeras 3 causas de crisis en un matrimonio y nos referimos al manejo financiero, al manejo del dinero. José, es un placer estar contigo una vez más y damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad de compartir con los oyentes este tema tan importante. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuando te digo decir los oyentes, pienso también antes uno decía oyente y televidente, ¿verdad? Porque lo pasaban por la radio, por la televisión, por personas que tienen problemas visuales, pues no pueden verlo. Pero ahora sí, aunque no sé qué decir, si es a los que nos escuchan y a los que nos ven, porque como también se produce y se transmite por el Facebook y otras plataformas, pero muy contento de compartir, sea por Radio Eternidad y también por los canales digitales, temas como estos que nos apasionan a ti y a mí con respecto al matrimonio y que de una manera u otra Dios nos ha concedido tener buenas experiencias propias y personales en nuestra vida matrimonial. Yo creo que esa combinación del conocimiento bíblico que Dios nos ha dado, nuestra experiencia matrimonial, porque son 3 que se suman, los conocimientos bíblicos, nuestras buenas experiencias matrimoniales, que yo sé que le he tenido y tú también, y también las muchas conferencias que hemos tenido que dar sobre asuntos matrimoniales y familiares o constantemente, pues de una manera u otra nos ayudan a cada uno de nosotros a poder decirle a Dios que nos haga bajo su espíritu instrumento de su gracia para ayudar a todos aquellos que nos sintonizan y que están pendientes a estos temas de hombres de verdad, que está dirigido a los hombres, porque ese es nuestro enfoque, pero también a todo cristiano, a todas las damas también que tienen responsabilidades familiares, matrimoniales y hogareñas, y que de una manera u otra también pueden compartir. Y sobre todo un tema como este, porque como bien tú decías, Marcos, es uno de los primeros 5, tú dices 3, y es cierto, pero se ha hablado se ha hecho un consenso de cuáles son las principales causas de conflictos en la vida matrimonial, y este ocupa un lugar dentro de los 3 primeros, como tú bien dices. Y sobre todo, Marcos, porque que Dios nos ayude también y que ayude a nuestros hermanos y amigos a poder manejar todas las circunstancias. A veces la crisis lo puede producir las decisiones financieras que ellos como esposos toman o como padres, pero también tenemos muchos factores externos que se le hace muy difícil a muchas parejas manejar. Me llega a la mente a lo menos 3 parejas de la iglesia que por causa de la pandemia o de la política perdieron su trabajo ambos. Wow. Ambos están sin trabajo. Y es una situación bastante difícil, tratando de ver cómo orándole al Señor en la iglesia para que el Señor en su gracia y misericordia les provea. Y el hecho de tener esa circunstancia, y lo estamos contextualizando con el problema que pasa en nuestro país y el mundo, si no tienen una muy fuerte fortaleza espiritual de dependencia de Dios, entran en una situación incómoda para las parejas cuando cada uno de ellos, fruto de la situación apremiante, comienzan a traer al ruedo matrimonial las malas decisiones del pasado que cada uno de ellos tomaron o que se tomó para la familia en contra de la voluntad del otro o con el permiso del otro. Y eso está creando una tremenda crisis aún en nuestras familias cristianas y también en las familias dominicanas. Tú mencionaste algo que yo pienso que es fundamental declarar como punto de partida. Y es que
cuando hablamos de dinero y del aspecto financiero, estamos hablando de un tema espiritual. Sí. Eso es importantísimo. Fíjate como tú dijiste, cuando no están sólidos espiritualmente, son afectados cuando vienen crisis financieras. Pero no tiene necesariamente que ser así. Y es tan importante mencionar esto porque estoy seguro que te debe haber pasado lo mismo que a mí. Tantos casos que uno conoce de creyentes que son, vamos a decirlo de una manera, parecen muy buenos creyentes en diferentes aspectos, pero cuando tú te enteras de su manejo financiero, uno se queda como a veces confundido, porque es como si no tuvieran nada que ver con su vida espiritual. Personas que manejan mal el dinero, que se meten en líos innecesariamente, que dan cheques sin fondo, que le deben a muchísimas personas, que no cumplen sus compromisos, que justifican. Y tú dices, ¿y qué es lo que está pasando? Es como si no tuvieran relación. Pero debemos recordar que Cristo es todo en nuestras vidas. No es que nosotros somos cristianos en la iglesia, en la familia, pero en la parte financiera nos manejamos igual que los demás. O que eso es un departamento aparte. No. De hecho, la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero revela mucho de la condición de nuestros corazones. Porque la Escritura dice, el mismo Jesucristo dice, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, entonces no importan las dificultades financieras. Nosotros vamos a estar refugiados recordando que tenemos lo mayor y entonces ver cuáles son los principios que Él nos da en su palabra para resolver estos conflictos que se están presentando. Pero cuando permitimos que asuntos de dinero afecten nuestros matrimonios y por lo tanto afecten también nuestras vidas cristianas y nuestras vidas espirituales, entonces eso es solamente un síntoma de una condición. Eso es un síntoma de que no estamos permitiendo que Cristo sea el Señor en nuestras finanzas. Amén. Así que eso es fundamental. Y una sí. cosa, Marcos, una cosa también basada en lo que tú acabas de señalar. A veces pensamos, y eso le pasa a hermanos y a parejas cristianas, y es que ellos son muy fieles dando sus diezmos y ofrenda al Señor. Y entienden, y cuando vienen todos estos conflictos matrimoniales, entienden de que el Señor le ha fallado porque han sido fieles y el Señor no le ha correspondido. Bueno, si usted da siempre sus diezmos al Señor, usted está siendo fiel en un 10% de sus ingresos. Si el otro 90% no son dirigidos y guiados por el Señor, y usted no tiene la plena convicción de que el 100% de nuestros recursos le pertenecen al Señor, como todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor, y que nosotros debemos buscar su dirección para saber cómo usar el 90%, para optimizar ese 90%, entonces vamos a tener serios problemas en cuanto a las decisiones financieras que tomamos. Yo venía en el camino ahorita, cuando veníamos acá, y venía pensando en eso y orando, no siquiera pensando, diciéndole, Señor, tengo unos recursos que tú me proveíste ahí y yo quiero pedirte que tú me ilumines cómo yo debo usarlo. Amén. Porque yo creo, Marcos, que cuando Dios te da algo, te lo da para algo. No es solamente para gastar, sino también para invertir. No es solamente para lo del presente, sino que también Él lo da para el futuro. Y que cada dinero que sobra o que viene extra dentro de lo que nosotros necesitamos para gastar, tiene que ser guardado y decirle al Señor, tú no me estás dando ni para que guarde ni para que gaste, sino para que invierta, para que yo pueda usar eso para el bien de la familia, para la gloria de Dios y para muchas otras razones. De manera que quiero advertirle, porque quizá usted está batallando en su casa con decir, hemos sido fieles al Señor y tenemos estos conflictos matrimoniales. Siéntense a orar, siéntense a hacer un análisis para decir, ¿está el Señor reinando en ese 90%? ¿Es Él el que nos dice qué tenemos que hacer?
Ni siquiera como dicen algunos hermanos con su buena intención. No, Dios es el socio de mi dinero. Bueno, el socio, pero en una empresa el que decide es el socio mayoritario. Sí. O sea, si son tres, el esposo, la esposa y Dios, y se dividen en partes iguales, entonces al final los socios mayoritarios son los esposos. Y aquí no es que Dios es un socio, Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros somos, y tenemos que buscar la dirección de Él para saber esto y evitar las crisis, o cuando vengan las crisis, depender de Él, de que Él nos va a ayudar y proveer, y no depender de nosotros en la solución. Tenemos que buscar la guianza de Dios para que Él nos dé la solución, la salida, cuando viene una crisis matrimonial, como financiera, como muchas veces puede ser que esa crisis viene por factores externos y no por factores internos. Bueno, definitivamente, José, a veces hemos sido influenciados por un tipo de evangelio, que no sé si llamarlo evangelio, el evangelio de la prosperidad. Y cuando estamos en iglesias buenas, sanas doctrinalmente, como las iglesias que el Señor nos ha concedido en su gracia y misericordia pastorear, pues se entiende la distorsión de este evangelio. Pero es como si tuviéramos una influencia detrás que entendiéramos: tú te portas bien, te va bien; te portas mal, te va mal. Bueno, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos mal y bien no necesariamente es lo que Dios llama mal y bien. Pensemos en Job. ¿Quién había dado todas las riquezas a Job? Dios. Y Dios permitió que le fueran quitadas. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo malo que hizo Job? Job no había hecho nada malo, en lo absoluto. Así que esa noción de que, mira, yo ofrendo y entonces ahora resulta... Nosotros no estamos negociando con Dios. Ese concepto que tú diste es indispensable que todo creyente lo entienda. El dinero que ingresamos, que ingresa a nuestras cuentas, no es nuestro, es el dinero del Señor. Hay un concepto fundamental en el Nuevo Testamento, y es que nosotros somos mayordomos, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Si vamos a ser literales, esa expresión que uno oye a veces en algunos creyentes, porque yo hago con mi dinero lo que a mí me dé mi gana. Bueno, en primer lugar, aún fuera tu dinero, nosotros los creyentes hemos sido comprados por precio por la sangre de Jesucristo. Así que aún fuera tu dinero, tú no debieras de hacer con tu dinero lo que a ti te dé tu gana, porque tú no te perteneces. Pero no es solamente que nosotros no nos pertenecemos, es que el dinero que tenemos no es nuestro dinero, literalmente hablando. No lo es. Es el dinero del Señor. Y Él nos los da para que nosotros lo administremos. Eso no significa que todo el dinero nosotros tenemos que usarlo para ofrendarlo, para ayudar a otros, porque el mismo Señor dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea que el Señor no nos da el dinero y espera que nosotros seamos ascetas. No, pero espera que nosotros seamos sabios. Él espera que nosotros compartamos para las necesidades de los santos. Él espera que nosotros compartamos para las necesidades de la iglesia como institución puesta por Él para hacer avanzar su reino. Así que lo primero para evitar crisis en el matrimonio a causa de las finanzas es tener una teología correcta. Exacto. Es tener una noción correcta de lo que el dinero es. Ahora, se puede tener, José, esta noción y como quiera presentarse dificultades. Porque, esposo y esposa entienden que Dios nos da el dinero para que lo administremos, que no es nuestro. Pero la esposa puede entender que Dios quiere que lo utilicemos de esta manera y el esposo entender que lo utilicemos de esta otra. Así que ese principio no elimina totalmente los conflictos. Entonces, Marcos, podríamos enumerar dentro del matrimonio cuáles son las causas por las que vienen las crisis financieras, como tú acabas de decir. Diste, aparte de puntualizar, de tener una teología, tener una formación bíblica correcta sobre lo que significa lo que nosotros somos, que somos solamente mayordomos, y un mayordomo es alguien que tiene un amo.
Esa es la idea del mayordomo, ¿verdad? El oikomenos, así es el término en griego, ¿verdad? Oiko de casa. Entonces, nosotros somos mayordomos en nuestras casas. No somos cabeza de nuestras casas sin cabeza, sin una cabeza sobre nosotros. Y ya tú dijiste que uno de los problemas puede ser cuando hay diferencia de criterio con respecto a cómo él piensa o cómo ella piensa que se debe usar el dinero. ¿Qué otras razones tú crees que pueden aparecer que pueden causar crisis? Yo pienso en una. Hay una de las más conocidas en la Biblia y es lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, que es el amor al dinero. Hay personas que aman el dinero y las personas que aman el dinero hacen cualquier cosa para tener dinero y la gastan en cualquier cosa sin tomar en cuenta a Dios y muchas veces sin tomar en cuenta a los demás. Entonces, estamos hablando de un uso unilateral del dinero. Ese es uno de los problemas, porque alguien ama el tener dinero y el usar dinero. Y el uso unilateral del dinero por parte de ambos de ellos, o de uno de ellos, eso va de una manera u otra a crear una crisis, yo diría que permanente. Sí. No va a crear una crisis que puede aparecer en una ocasión, va a crear una crisis permanente. El uso unilateral del dinero, porque este es el que yo soy que lo gano, yo soy que gano más. Ese es un problema mucho en el hogar cuando la mujer gana más dinero que el hombre. Eso es un problema serio. Pero déjame ir un poquito más atrás. Tú mencionaste algo que es muy importante. Una cosa es que la pareja tenga diferentes valores, diferentes percepciones acerca de lo que es más importante. Hay que tener una escala de prioridades. Eso es una cosa. Y no necesariamente es pecaminoso que tú tengas una y yo otra. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero cuando hablamos ya de que uno de los cónyuges tiene amor al dinero, ya eso no es un asunto neutro, ya es un asunto pecaminoso que tiene que ser tratado bíblicamente. Ya ese es un asunto que aún es digno de amonestar y de ayudar a la persona a apartarse de eso. Porque una persona que ama el dinero, dice la Escritura, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya esa persona no tiene al Señor en el primer lugar. Y por eso Cristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis tener dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Así que eso es un problema serio, que es complicado por un lado, pero por el otro lado que es fácil de trabajar como pastor en el sentido de que uno tiene todas las herramientas y el diagnóstico es muy claro. Cuando yo digo fácil de trabajar, vamos a hacer esta diferencia, José. Sacar la avaricia del corazón de una persona. Sí, pero déjame hacer esta diferencia. Una cosa es que el problema sea fácil y otra cosa que el problema sea de fácil diagnóstico. A lo que yo me refiero es que es un problema de fácil diagnóstico. Sí. Me explico. Tú vas al médico y tú tienes una molestia y te hacen estudios y no sale. La molestia no te impide avanzar en tu vida cotidiana, es sencillamente una molestia. Entonces, el problema no es serio, pero el diagnóstico es complicado. El médico pasa trabajo porque no acaba de entender cuál es el origen. Por lo tanto, es de difícil manejo para el médico, aunque no sea complicado. Ahora, tú vas y te hacen una resonancia y tú tienes un cáncer ubicado claramente. Óyeme, si yo digo el problema es fácil, puedo sonar hasta insensible. No. El diagnóstico es fácil porque está claro. Y el manejo también está claro. Pero el problema es serio. Sí. Entonces, cuando yo digo que cuando digo que hay amor al dinero, el problema es fácil de diagnosticar y fácil de trabajar porque tenemos en la Escritura los principios. Ahora, eso no significa que el problema sea fácil en el corazón de la persona. Entonces, vamos a ponerlo así para que rime, como a mí me gusta. Es fácil de identificar,
fácil de trabajar y difícil de erradicar. Exacto, exactamente. O sea, exactamente. todo lo que de una forma u otra agarra el corazón de alguien, y si alguien fue agarrado por el amor al dinero y se convierte en una persona codiciosa, envidiosa y avariciosa, eso va a crear situaciones permanentes. Eso es un destructor de su vida personal. Claro, Y eso es un destructor de su vida matrimonial. Y eso es un destructor de su vida espiritual. Exactamente, también. exactamente. La va a dañar y va a destronar al Señor. O posiblemente, más que un destructor de su vida espiritual, eso va a ser un síntoma de una vida espiritual destruida. Porque tú no puedes tener al Señor en segundo lugar y estar bien. O sea, cuando tú colocas cualquier persona o cosa por encima del Señor, eso es una manifestación de un mal espiritual. Ha llegado el tiempo de que tengamos una pausa. Por favor, quédense con nosotros. Regresamos en un momento con su programa Hombres de Verdad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. José, estábamos hablando de un elemento que causa conflictos serios cuando uno de los cónyuges está lidiando con el pecado de la avaricia, de la codicia, que la Escritura llama amor al dinero. El dinero no es malo en sí, el dinero es neutro, pero ese amor al dinero puede causar problemas. Pero habíamos mencionado, y quiero que entremos ahí ahora, otro tipo de dificultades que se presentan, que tienen que ver con la escala de valores. Antes de subir acá al programa, estaba leyendo del caso de un matrimonio recién casado. Llegan a una bomba de gasolina, a una estación de gasolina, y él se desmonta y va a pagar. Y cuando él va a pagar, la esposa se aparece con varias cosas que tomó de los anaqueles. Y él le dice, ¿y eso? Dice él, no, pero eso no es necesario. Y empiezan allí una discusión. Y entonces él dice, ella venía de un hogar donde era hija única y su padre la acostumbró a que cada vez que entraban a una gasolinera, ella podía tomar algunas cosas y añadirlo. Bueno, eso no está ni mal ni bien. Eso lo que necesita es que ellos se pongan de acuerdo. Porque puede ser que no tengan la condición económica para estar haciendo eso. Que quizá el papá sí. Y quizás el papá sí. Que eso es algo muy común, José. Normalmente uno crece y en la medida que los años van pasando, generalmente las familias prosperan. Así que cuando uno sale de su casa, normalmente, no siempre, pero en muchas ocasiones, uno sale de su casa y la condición económica de su casa es buena. Pero cuando uno se casa, uno no tiene la misma condición económica, porque ya depende de uno, no empieza de cero. ¿Pero eso tú lo leíste o tú lo viviste? Porque tú eres hijo único. No, yo no lo viví. En esa época no existían lugares de expendio donde de menudeces así como hoy en día, o sea que Sí, es muy común, sí. muy frecuente. Pero no solo eso, sino que papá era bastante austero con el dinero y también él tenía la convicción de que yo debía de aprender el valor de las cosas. Por ejemplo, él tenía los recursos para comprar un vehículo para mí. Sin embargo, él nunca hizo eso. Él decía que no, que él entendía que lo mejor era que yo lo comprara cuando yo tuviera la posibilidad con mis recursos. Y gracias al Señor yo nunca tuve raíz de amargura. No, yo entiendo. Porque hay hijos que crecen con esa raíz de amargura porque creen que es obligatorio. No, yo lo entendí, me hubiera encantado que él me hubiera comprado uno, pero nunca lo tomé a mal. Y creo que funcionó en el sentido de que valoro
las cosas. Pero volviendo al ejemplo que tú dijiste, esa transición es otro problema que causa crisis, es la transición en el sentido económico de la soltería al estar casado. Ese proceso de transición que bien tú señalas con el ejemplo que leíste, es algo que toma mucho tiempo. Que, claro, en los cursos matrimoniales, por ejemplo, que yo doy a las parejas, yo le doy una clase sobre mayordomía. Y una de las cosas que le digo es que tienen que cambiar sus hábitos de soltero. Que ya el dinero es un bien matrimonial, no personal. Exactamente. No es algo que tú puedes usar a discreción, como tú usabas tu dinero, bien o mal, pero lo usabas a discreción. Tú tenías una idea de qué tú ibas a hacer con tu dinero. José, y ni siquiera se puede a discreción lo que cada uno gana, porque son ellos que se lo ganan. Sí, no, pero ya cuando la Biblia dice que los dos serán una sola carne, incluye una sola cartera. Exactamente. Incluye una sola cosa en todo. Ese es el punto. Olvídese si quiere de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Una sola carne, me encantó como lo expresaste. Una sola carne significa una sola cartera. Los recursos que entran al matrimonio por el trabajo del esposo, por el trabajo de la esposa, por el trabajo de ambos, por el trabajo de uno solo de ellos, no importa. Son los recursos del matrimonio. Una de las cosas que puede traer conflicto es que usted se case y que siga diciendo que ese es mi dinero, que yo lo trabajé, que yo lo sudé. Esa terminología debe de terminar. Y Marcos, tú bien decías de ponerse de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado con esos acuerdos, porque hay acuerdos que son perniciosos, que son los acuerdos donde se respeta algo que va contrario al espíritu del matrimonio y al espíritu de la Biblia. Por ejemplo, tú puedes decir, no, mira, muchas parejas lo hacen así, dicen, tú te encargas de pagar esto, yo me encargo de pagar aquello. Bueno, eso suena bien. Yo prefiero mejor recomendarles que ellos hagan una lista, porque siempre hay que hacer una lista de los ingresos que se tienen en la familia, luego se haga una lista de los gastos. La mayoría de la gente hace una lista de los gastos primero. Porque bueno, vamos a pagar tanto de casa, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro. Entonces después hay que buscar los recursos para esos gastos. ¿Y en qué colegio vamos a poner el niño? Vamos a ponerlo en tal sitio. No, ese colegio no me gusta mucho porque hay mucha gente así. Yo prefiero sí, pero ahí no lo podemos pagar. Sí, pero tú verás que eso aparece. No. Primero usted tiene que mirar cuáles son los ingresos que tiene el matrimonio como tal. Y en base a eso se hace una lista de los gastos basado en eso. Y ahí se puede decir, yo prefiero que se diga, hay una parte que tú vas a manejar a tu discreción y otra parte que yo voy a manejar a mi discreción. Yo creo mucho en eso, porque la mujer necesita ir al salón, necesita comprar una sábana, que a veces uno no la tiene. El hombre necesita también para otros aspectos, ¿verdad?, de su vida personal. Pero el dinero que se use a discreción es un dinero que se determina ambos. Y tienen que tener cuidado porque a nadie le garantizan de una manera permanente un puesto de trabajo. Entonces, tienen que ser muy sabios en la manera en que ellos van a llegar a esos acuerdos. Si usted entiende de que hay una de las dos posiciones que puede ser volátil, del esposo o de la esposa, bueno, pues hay que pensar qué se va a hacer cuando uno de los dos la pueda perder. Entonces, los acuerdos siempre están basados en que somos una sola carne y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos pensando en el matrimonio y en la familia y no en cada uno de nosotros. Y que tenemos que hacer esos cambios y esos ajustes, como yo le digo a ellos, a nuestras costumbres y prácticas individuales para ahora acostumbrarnos a una práctica compartida, una vida compartida, que es la vida matrimonial, incluyendo el dinero. Wow. Yo creo, José, que es importantísimo
que se entienda eso, que son una sola carne. ¿Por qué? Yo no tengo problema con esos acuerdos, siempre y cuando se hagan bajo esa base. Porque una cosa es el principio y otra cosa es la forma. El principio no es negociable. ¿Cuál es el principio? Es el dinero del matrimonio. En la práctica es más cómodo. Encárgate tú de pagar la luz y yo me encargo de esto. Pero la conciencia que debe haber en cada uno es que eso es un aspecto de forma. ¿Por qué? Porque si yo pierdo mi trabajo, no me digas, bueno, pues es tu problema, pagar lo tuyo, yo sigo pagando lo mío. Pero espérate, que ahí se está volando el principio. Es que lo hicimos así por comodidad. Pero lo que tiene que estar claro es que esos recursos son míos y los míos son tuyos, porque son los recursos del matrimonio. Por eso es importantísimo, y tenemos temor de que el tiempo se nos vaya y dejemos esto afuera, porque hay muchas cosas que vienen a mi mente que creo que son importantes mencionar, pero no quiero dejar esto afuera. Por eso es importantísimo que la pareja se siente y elabore un presupuesto. Y como tú decías, hay algunos que incorrectamente empiezan con los gastos. ¿Por qué digo incorrectamente? Bueno, porque los gastos no determinan tus ingresos. Es al revés. Tus ingresos determinan los gastos. Sí. Tú debes haber oído esta filosofía, y es una filosofía que existe mayormente en las personas de recursos económicos. Las personas de recursos económicos, no todas, pero muchas tienen esta filosofía. El problema no son los gastos, el problema son los ingresos. El dinero está hecho. Tú ten los gastos que tú quieras, el problema es tú tratar de conseguir para pagarlos. No, por eso a veces tú lo ves que se endeudan y mantienen un estilo de vida aun cuando ya no tienen los ingresos que antes tenían. Ellos mantienen ese mismo estilo de vida. Sí. No, tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que determinar primero qué es lo que nosotros estamos ingresando. Tanto, debemos de escribirlo en una columna y luego debemos escribir nuestros gastos. Si los gastos son mayores que los ingresos, nosotros no podemos ir a nuestro trabajo y decir, jefe, mire, yo necesito que usted me aumente porque los gastos míos están mayores. Pero ¿y el jefe tiene que ver con eso? No es que uno no pueda pedir un aumento salarial, pero no sobre la base de que mis gastos son mayores, porque eso no es problema del jefe. ¿Qué tengo entonces que hacer? Bueno, vamos a empezar a recortar. ¿Y dónde vamos a recortar? El esposo no quiere recortar en sus gastos deportivos, donde tiene que comprar pelotas, raqueta, pagar asistente. Entonces quiere que la esposa vaya menos días al salón al mes. No, pero espérate, vamos a recortar, vamos a empezar a recortar con lo menos indispensable, con aquellas cosas que son superfluas, que no son necesarias. Y todos nosotros gastamos en cosas que son necesarias. A veces nosotros escuchamos a los hermanos decir, es que no me alcanza el dinero. Bueno, no te alcanza el dinero para el nivel de vida que tú estás viviendo. Pero averigua que hay hermanos que ganan lo mismo que tú y a ellos les sobra. Pastor, entonces ¿qué usted quiere? ¿Que yo me mude en tal sitio? No. Es que cada cual aprenda a arroparse hasta donde la sábana le da. Y hay dos males que llegan a mi consulta, a mi oficina con mucha frecuencia. Marcos, recientemente es un hombre que le gusta apostar. Un hombre que asistía a la iglesia, se apartó de la iglesia y la esposa me pidió que fuera a ayudarles. Personas con ludopatía. Sí, y tenía ese problema de hacer apuestas a los equipos deportivos y ese tipo de cosas. Entonces, esos vicios que se puede tener en diferentes formas. Yo recuerdo también de una hermana que me decía que había una señora que iba al salón y gastaba 7 u 8 mil pesos semanales. O sea, eso... Y no estoy hablando de personas de muchos recursos. Y aunque se tengan recursos, no es para eso. O sea que el presupuesto incluye un análisis de los gastos y si esos gastos valen la pena. Otro mal que es el peor hoy en día, junto con las deudas innecesarias, es el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito.
ella tiene su tarjeta de crédito, él tiene tarjeta de crédito, y no vale la pena que ustedes se pongan de acuerdo con el presupuesto. Pueden durar una semana entera cuadrando el presupuesto y lo cuadran bien. Aquí están nuestros ingresos, recibimos el equivalente para que nos puedan entender en otros países. Entre los dos recibimos el equivalente de $1,500 por nuestro trabajo. Y hemos hecho los gastos en base a eso. Y ya sabemos lo que cada cual tiene que aportar al presupuesto. Pero él o ella saca una tarjeta de crédito y comienza a usarla de una manera indiscriminada. Y llega un momento en que tienen que, si lo hacen los dos o si él lo hace por diferentes maneras, y normalmente el problema con las tarjetas de crédito es grave por dos razones. Primero, porque hay personas, como estaba yo aconsejando a un joven, que me dijo que el problema de él tenía 4 tarjetas. Él ganaba un dinero irrisorio y tenía créditos en las 4 tarjetas. Y era porque a él un amigo le enseñó que con una paga la otra, y con otra paga la una, y con una paga la otra. Y llegó un momento en que ya eso se estaba haciendo un alud, que es cuando ese pequeño... Una bola de nieve que empieza a rodar. Pequeño que comienza a rodar el paso del tiempo, porque el uso de tarjeta de crédito no está hecho para que alguien le gane la partida. El uso de la tarjeta de crédito está hecho para 2 cosas. Para que tú la uses, como yo la he usado por más de 30 años, y nunca he pagado un centavo de interés. Y la he usado, la uso para todo. Si yo voy a la ferretería y voy a comprar a la lavandería algo que cuesta $200, yo doy la tarjeta de crédito, porque ya yo me ajusto un presupuesto de lo que yo debo gastar o no. Entonces no ando con dinero efectivo, sacando dinero. Y yo he ganado miles y miles de millas por el uso de tarjeta de crédito para volar. Miles. Y no estoy hablando de algo externo, sino estoy hablando de mis usos de mi casa. Pero yo nunca he pagado un solo centavo, ni nunca he pagado el mínimo, ni nunca he tenido que pedirle prestado a nadie para pagar eso. Entonces, si una persona no sabe usar las tarjetas de crédito... Y no todo el mundo sabe. No, yo diría, yo no sé qué porcentaje decir, pero yo te aseguro que más del 60%, la percepción, digo ese porcentaje basado en lo que yo conozco del entorno en el cual yo trabajo. Al ojo por ciento, como decimos aquí. Sí, no, pero es el entorno del que tú trabajas y las circunstancias que tú oyes. Yo te aseguro que más de un 60% de las personas entran en problemas por tarjeta de crédito, por no saberla usar. Entonces, las tarjetas de crédito están hechas para ser un mecanismo que facilite las compras al que las sabe usar y un instrumento para ganar millones de dinero al que no la sabe usar. Porque los intereses más altos del mercado son los intereses al financiamiento de tarjeta de crédito, que pueden llegar hasta en un tiempo llegaban hasta un 96% anual. Anual. Eso significa que se te duplicaba. Y mira que el Banco Central y las regulaciones han hecho de que sea sobre saldo insoluto, no sobre el saldo general como lo hacían antes. De manera que si usted tiene problemas con el uso de tarjeta de crédito, usted siempre va a tener, y su matrimonio y su familia siempre van a tener problemas financieros. Siempre lo van a tener. Si usted es de la persona que suele, para todo lo que va a comprar, hacer un préstamo, bueno, necesitamos una nevera, vamos a cogerla a crédito. Y, y un carro, vamos a tomarlo a crédito. Y tenemos que pagar la casa, sea propia o alquilada. Y que para pagar en el colegio, dijeron que si uno paga el año escolar completo, le hacen un descuento de un 15%. Así que yo voy a tomar un préstamo para pagar ese colegio. Y ya así me quito esa carga mensual y lo que hago es que le pago al banco porque me lo descuentan de mi salario. Yo estaba hablando con una profesora, no trabajo mucho en ese medio, estaba hablando con una profesora de escuela pública, Marcos. Normalmente, unos añitos atrás, una profesora de escuela pública ganaba 18 o 20 mil pesos. Ahora una profesora de escuela pública puede ganar hasta 60 y 70 mil pesos.
A esa señora le salía su cheque por 5,000, porque todo se lo descontaban de la cooperativa de los maestros, de la cooperativa San José, de la cooperativa de Maimón, que tienen acuerdos. Hubo un ministro de Educación, como trabajo ahí en el consejo, que él dijo en una reunión con nosotros de que él prohibió esos acuerdos con cooperativas que no eran del maestro, porque habían profesores que le debían a 5, 6, 7, 8 cooperativas, porque todo lo resolvían así, y al final lo que recibía esa señora era como 5,000 pesos mensuales en su sueldo, porque había comprometido con las cooperativas y las facilidades que le daban de descontárselo vía nómina. Entonces, por ejemplo, allá en el colegio tenemos un límite solamente para hacer préstamos vía nómina, para ayudarlos a ellos, se lo decimos. Es para ayudarlos a ustedes, porque si ustedes se llevan de todas las facilidades que hay de créditos, entonces obviamente que usted va a tener serios problemas financieros, porque nadie tiene la capacidad, cuando una persona sobrepasa su capacidad de endeudamiento más sus gastos corrientes, no va a poder vivir, y eso crea una cantidad de problemas matrimoniales, mentales, emocionales, porque personas no pueden vivir así. Y cuando tú estás estresado, estás ansioso por esos problemas, te va a afectar tu vida espiritual, te va a afectar tu salud mental, porque vas a comenzar a tener problemas del sueño. Y si una persona tiene problemas de apetito, no es tan peligroso como los problemas del sueño. Pero no quiero dejar fuera algo ya en el poquito tiempo que nos queda, José. Este es un programa para hombres. Y yo quiero que los hombres sean conscientes que ellos son los principales responsables del sustento de su hogar. Sin embargo, cuán frecuente, y yo creo que es una cosmovisión de hace unos años para acá, pero sin preguntarte, porque no hablamos de eso, yo estoy seguro que en tu iglesia, igual que en la nuestra, hay matrimonios donde el principal sustento lo provee la esposa. Una cosa es que en la providencia del Señor, en un momento determinado, ocurra así. Y otra muy diferente, que los esposos se acostumbren. Y hay casos donde por años, quien ha sustentado el hogar es la esposa. Eso no es correcto delante de Dios. Y si en la providencia de Dios ella está más preparada, una cosa es que la esposa gane más. Eso en sí mismo no conlleva nada pecaminoso. Siempre y cuando el esposo pueda decir, ella gana más, pero con lo que yo gano este hogar sale adelante. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Pero José, de verdad, es cada vez más común. Yo no recuerdo si en la época en que tú y yo éramos jovencitos eso era tan común, pero ahora mismo es muy común por doquier. Que bueno, la carga mayor la tiene la mujer. Y el esposo, que es la parte que me mortifica, el esposo se acostumbra y anda por ahí como si nada. Pero Marcos, es un diseño de este mundo perverso hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú vas, solamente hazte un pequeño sondeo con tu mirada de quiénes son las gerentes en los bancos. Son mujeres. ¿Quiénes son los gerentes? Mujeres. Son mujeres. Sí. Son mujeres. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque está la idea, porque yo le hablé a un grupo de gerentes de una institución financiera, hablándole acerca de la importancia de dedicarse a Dios, obviamente, aunque no necesariamente eran cristianas, a su matrimonio y a su familia, más que el trabajo. Ahí mismo, ellos me pidieron que fuera a hablarle del Señor, algo así, y yo le dije eso. Yo le dije, mire, ustedes están en esa posición, no es porque ustedes sean tan inteligentes, ni porque sean tan preparadas. No, es que hay un diseño del feminismo hoy en día de que las mujeres, oye, no piden aumento de salario, trabajan como animales, por decirlo así, le ponen unas cargas y que son honestas. O sea, eso fue ya diseñado así, está diseñado. Entonces estamos hablando de que la mujer, que no estamos en contra de que sean gerentes, en ninguna manera, pero hay un diseño
para sacar a las mujeres de la casa, sacarlas del matrimonio y de la familia. Yo hablé con la gerente de un banco y le dije, ¿y tu niña cómo está? Le tenía confianza. Me dijo, muy bien. ¿Y cuándo vas a tener el próximo? Ya la niña tenía 9 años. ¿Cuándo vas a tener el próximo? Y me dijo, pero ¿cómo usted me pide que tenga el próximo si yo no tengo tiempo para esta mi hija? Si salgo a las 7 de la mañana y regreso a las 8 de la noche, ¿cómo va a ser? Entonces, su vida gira en torno al trabajo. ¿Y qué pasó un día? La botaron del trabajo del banco de muy mala manera. Por circunstancias, ¿verdad?, que no voy a externar. Y el banco seguro que consigue otra persona, pero esa niña no puede conseguir otra mamá. Así es. El tiempo se nos ha ido y les recomendamos que si tienen problemas financieros y no se ponen de acuerdo, busquen ayuda. Busquen ayuda pastoral, busquen ayuda espiritual. Siempre hay salida y los principios de las Escrituras están allí. Que el Señor les guarde y espero que estén con nosotros en una próxima entrega. Dios los bendiga. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.